Aquí no vas a escuchar una historia cómoda. Vas a escuchar una de esas que incomodan cuando te reconoces en silencio dentro de ella. Porque todos creemos saber qué haríamos cuando alguien llama a nuestra puerta. Hasta que la lluvia es real, el frío es real y el miedo también. Imagina esto: una noche cualquiera, un golpe suave, insistente y una decisión que parece pequeña, casi insignificante. Nadie piensa que abrir o no abrir una puerta pueda marcar generaciones enteras. Nadie cree que un gesto mínimo pueda convertirse en una frontera invisible entre la pérdida y la bendición. Esta historia no trata de héroes ni de villanos evidentes. Trata de gente común, de excusas razonables, de silencios que parecen inofensivos y de una elección que, una vez tomada, ya no puede deshacerse. Escucha con atención, porque cuando termine, quizá entiendas por qué algunas lluvias no llegan para mojar la tierra, sino para revelar quiénes somos de verdad. El valle llevaba años viviendo encogido sobre sí mismo, como si el frío, la escasez y el cansancio hubieran enseñado a sus habitantes a caminar con la cabeza baja y las manos cerradas. Las casas eran humildes, los caminos de tierra se volvían barro con la lluvia, y cada invierno parecía más largo que el anterior. Allí nadie hablaba de abundancia, solo de resistir un día más sin perder lo poco conseguido. En ese lugar, proteger lo propio se había convertido en una forma silenciosa de sobrevivir. Aquella noche, bajo una lluvia persistente y pesada, el forastero cruzó el valle sin encontrar refugio. Llamó con cuidado a varias puertas, esperando siempre un instante más del necesario, pero una tras otra se cerraron con más fuerza. Los cerrojos corrieron en silencio y las luces se apagaron como si su presencia pudiera atraer desgracia. Algunos lo observaron desde dentro, otros fingieron no escuchar, y muchos se repitieron que no era momento de ayudar cuando apenas podían sostenerse ellos mismos. Así, empapado y sin quejarse, el forastero avanzó hasta el extremo del valle, donde vivía un hombre sencillo, de manos gastadas y espalda encorvada por años de trabajo, que esa noche contaba lo poco que tenía antes de acostarse: un pedazo de pan duro, un cuenco de sopa aguada y un fuego pequeño que luchaba por mantenerse vivo. La lluvia golpeaba el techo sin descanso cuando el golpe llegó a su puerta, primero casi confundido con el agua, luego más claro, más humano, como si quien llamaba dudara incluso de merecer respuesta. El hombre se quedó quieto, con el cuenco entre las manos, consciente de que abrir significaba partir lo poco, enfriar el fuego y asumir un riesgo que nadie le pedía asumir. Pensó en el día siguiente, en el cansancio acumulado, en la escasez que parecía no terminar nunca, y también pensó en nada, porque a veces las decisiones más profundas no nacen del cálculo sino del impulso silencioso que queda cuando todo lo demás se calla. Se levantó sin prisas, cruzó la estancia iluminada por las brasas y abrió la puerta sin preguntar, sin exigir explicaciones, sin esperar promesas. El forastero estaba allí, empapado hasta los huesos, con la ropa oscura pegada al cuerpo y los ojos cansados, pero tranquilos, como si no cargara urgencia sino paciencia. El hombre no preguntó quién era ni de dónde venía, solo se hizo a un lado para dejarlo pasar. Acercó el fuego, partió el pan en dos y ofreció el cuenco, sin pensarlo dos veces, sin esperar nada a cambio, sin saber que en ese gesto sencillo acababa de abrir algo mucho más grande que su propia puerta. Dentro de la casa, el silencio se volvió distinto, como si la lluvia quedara fuera y el tiempo se hubiera detenido alrededor del fuego. El forastero se sentó despacio, sin ocupar demasiado espacio, con los hombros aún tensos por el frío y las manos abiertas cerca de las brasas, agradeciendo el calor sin palabras. El hombre observó cómo el vapor comenzaba a salir de la ropa empapada y cómo el temblor inicial se iba calmando poco a poco, mientras partía el pan con cuidado,
no para medir, sino para que ambos tuvieran lo mismo. Colocó el cuenco entre los dos y dejó que el forastero bebiera primero, como si ese gesto simple fuera lo más natural del mundo, aunque en el fondo sabía que estaba entregando algo que quizá necesitaría al amanecer. No hablaron al principio, porque algunas presencias no exigen conversación, solo respeto. El fuego crujía, la lluvia seguía golpeando el techo, y el hombre sintió, sin saber por qué, que aquella noche no era igual a las otras. Había pasado hambre antes, había pasado frío, había aprendido a esperar poco de la vida, pero nunca había sentido esa calma extraña que nace cuando uno deja de protegerse todo el tiempo. El forastero levantó la mirada en un momento, no para pedir más, sino para observar al hombre con una atención serena, como si estuviera viendo algo que iba más allá de la casa, más allá del pan, más allá incluso de esa noche. Cuando terminaron de comer, el hombre acercó un poco más el fuego y ofreció una manta vieja que guardaba para los inviernos más duros. El forastero la aceptó con una inclinación leve de cabeza, sin exagerar el agradecimiento, sin prometer nada a cambio, como si entendiera que aquel gesto no necesitaba recompensa. Afuera, el valle seguía dormido, ajeno a lo que ocurría en esa casa pequeña, donde dos desconocidos compartían lo poco que había sin saber que ese intercambio silencioso estaba sembrando algo que el tiempo se encargaría de revelar. Antes de descansar, el hombre pensó por un instante en las puertas cerradas del valle, en el miedo que se repetía de casa en casa, y sintió una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por lo que no fue, alivio por no haberse convertido en una más de esas sombras. Cerró los ojos sin imaginar que aquella decisión, tomada sin testigos y sin aplausos, estaba empezando a transformar su destino desde dentro. La noche avanzó despacio y el cansancio terminó venciendo a ambos, pero el sueño del hombre no fue profundo como otras veces, porque había algo en el ambiente que lo mantenía atento incluso con los ojos cerrados. Escuchaba la lluvia, el fuego y la respiración tranquila del forastero, y sentía una paz extraña mezclada con una inquietud suave, como si algo invisible se estuviera acomodando dentro de él. Recordó las veces en que cerró su propia puerta al mundo, no por maldad, sino por miedo, y comprendió sin palabras que aquella noche había hecho algo distinto sin saber explicarlo. Antes del amanecer, el forastero se levantó con cuidado para no despertarlo, añadió un trozo de leña al fuego y se sentó a esperar la primera luz. Cuando el hombre abrió los ojos, lo encontró allí, sereno, observando cómo la lluvia se transformaba en una llovizna fina que empezaba a retirarse del valle. Compartieron un último sorbo de sopa tibia y un silencio más cómodo que cualquier conversación. Y entonces el forastero se puso en pie, agradeció con una mirada profunda y se dirigió a la puerta sin pedir nada más. El hombre sintió un impulso repentino de retenerlo, de ofrecer algo que no tenía, pero se contuvo, porque entendió que algunas visitas no se detienen por palabras. Abrió la puerta y dejó que el forastero saliera, viendo cómo su figura se alejaba por el camino húmedo hasta confundirse con la niebla de la mañana. Al cerrar, notó que la casa parecía distinta, no más rica ni más llena, sino más amplia, como si el espacio hubiera aprendido a respirar. Al revisar lo poco que quedaba, descubrió que el fuego ardía con más fuerza, que el pan había alcanzado y que su cuerpo se sentía ligero, no por haber comido más, sino por haber soltado algo que llevaba tiempo pesando. Sin comprenderlo del todo, supo que aquella noche no había perdido nada y que algo había comenzado a crecer en silencio. No buscó señales ni explicaciones, aceptó el cambio con humildad y siguió adelante confiando en que lo sencillo basta siempre. Los días siguientes trajeron cambios pequeños que al principio parecían casuales, porque en el valle nada ocurría de golpe y todo se manifestaba como una suma de gestos discretos.
El hombre salió a trabajar como siempre, con el cuerpo cansado pero el ánimo claro, y notó que las manos respondían mejor, que el dolor habitual no pesaba igual, y que el tiempo rendía un poco más sin explicación. La tierra, húmeda por la lluvia, cedía con facilidad, y las semillas antiguas que llevaba años guardando brotaron con una fuerza inesperada, como si hubieran estado esperando una noche concreta para despertar. No pensó en milagros ni en recompensas, solo siguió haciendo lo que sabía hacer, agradecido por esa calma nueva que lo acompañaba. En el valle, en cambio, comenzaron los murmullos. Algunos se quejaban de cosechas débiles, otros hablaban de animales enfermos y de trabajos que no alcanzaban, y muchos recordaban al forastero con una incomodidad que no sabían nombrar. Nadie podía señalar el momento exacto en que la inquietud se instaló, pero todos sentían que algo se había cerrado sin darse cuenta. El hombre escuchaba sin intervenir, consciente de que explicar no siempre sirve cuando la lección no ha sido pedida. Una tarde, al regresar a casa, encontró la puerta tal como la había dejado, pero el interior parecía más luminoso, como si el fuego recordara la noche en que fue compartido. Preparó su comida sencilla y, sin proponérselo, separó una parte, por si alguien llegaba, no por obligación, sino porque ahora el gesto le nacía solo. Comprendió entonces que el forastero no había traído algo para quedarse, sino algo para activarse, y que la verdadera visita había sido una prueba silenciosa. Esa noche miró el valle desde la puerta abierta y entendió, sin orgullo y sin temor, que la bendición no siempre se reconoce cuando llega empapada y cansada, y que solo quien abre sin calcular descubre que hay dones que se multiplican precisamente cuando no se intentan retener, porque el acto sincero cambia destinos enteros sin ruido, sin testigos y sin promesas previas jamás. Con el paso de las semanas, la diferencia entre la casa del hombre y el resto del valle se volvió imposible de ignorar, aunque nadie sabía explicarla con palabras claras. No era riqueza lo que había aparecido en su vida, ni abundancia repentina, sino una continuidad serena que no se rompía, una sensación de que siempre había lo necesario en el momento justo. Cuando el trabajo escaseaba para otros, a él le surgía una tarea sencilla. Cuando el alimento faltaba en casas vecinas, en la suya alcanzaba sin esfuerzo, y cuando el cansancio vencía a muchos, él seguía avanzando con una calma firme que sorprendía incluso a quienes lo conocían desde siempre. Algunos comenzaron a observarlo con curiosidad, otros con recelo, porque el valle estaba acostumbrado a medir el valor de las cosas en resultados visibles, y aquello no encajaba en sus cuentas. Se preguntaban qué había hecho distinto, qué secreto guardaba, qué favor había recibido, sin imaginar que la respuesta no estaba en el después, sino en aquella noche de lluvia que todos preferían olvidar. El hombre no presumía ni explicaba, porque entendía que ciertas verdades se pierden cuando se dicen antes de tiempo, y que la bendición que nace de un acto sincero se cuida mejor en silencio. Una tarde, mientras ayudaba a un vecino sin pedir nada a cambio, comprendió algo que lo atravesó con suavidad, como una certeza antigua que por fin encontraba palabras. El forastero no había sido un mensajero que traía premios, ni un juez que repartía castigos, sino la bendición misma, presentada de una forma que solo el corazón abierto podía reconocer. No llegó para quedarse, sino para revelar quién estaba dispuesto a compartir, aun cuando no sobraba nada. Esa comprensión no lo hizo sentirse especial ni elegido, solo responsable de seguir viviendo de la misma manera, con la puerta abierta y las manos sueltas. Supo entonces que la prueba no se repetía, pero sus efectos sí, y que cada gesto nacido de la misma honestidad prolongaba aquella noche sin necesidad de lluvia. Mientras el valle seguía buscando razones externas para su propia sequía, él caminaba ligero, consciente de que lo esencial ya había sido entregado y recibido en el mismo instante.
Con el tiempo, todo aquello que al hombre le fue llegando no se quedó dentro de su casa, ni se convirtió en una diferencia que lo separara del resto, porque la lección aprendida aquella noche no admitía acumulación. Cada mejora, cada cosecha que rendía un poco más, cada día en que el trabajo alcanzaba sin angustia, era devuelto al valle de la misma forma sencilla con la que había sido recibido. Compartía pan, tiempo, manos y silencio, sin anunciarlo y sin esperar agradecimiento, como si entendiera que la bendición solo permanece viva cuando circula. Algunos al principio aceptaban con desconfianza, otros con vergüenza, pero todos empezaron a notar que algo se movía lentamente entre las casas. No hubo discursos ni promesas, solo ejemplos repetidos. El hombre ayudaba porque sí, abría su puerta porque así lo sentía, y esa constancia terminó por quebrar una costumbre antigua del valle, esa de vivir mirando hacia adentro y cerrar antes de preguntar. Poco a poco, otros comenzaron a imitarlo, primero con gestos pequeños, luego con decisiones más claras, hasta que compartir dejó de parecer un riesgo y se convirtió en una forma natural de estar juntos. Nadie hablaba ya del forastero, pero su enseñanza caminaba entre ellos sin nombre. Las noches frías y lluviosas dejaron de ser un motivo de encierro. Cuando alguien llamaba, siempre había una luz que se encendía, una puerta que se abría, una mano dispuesta, no por miedo a perder una bendición, ni por deseo de ganarla, sino porque el valle había aprendido algo que no se olvida. Ayudar no era un intercambio, era una elección. Compartir no era sacrificio, era memoria viva. El hombre observaba todo con gratitud silenciosa, sabiendo que el forastero nunca había traído riqueza, sino conciencia, y que la verdadera transformación no fue su destino personal, sino el corazón colectivo que despertó a partir de un solo gesto. Así, el valle dejó de protegerse de la vida y empezó a cuidarse entre sí, entendiendo por fin que hay lluvias que llegan para limpiar la tierra, pero otras llegan para enseñar a abrir la puerta sin preguntarse qué se va a recibir a cambio. Aquí termina esta historia, pero no termina lo que deja dentro de ti, porque no hablaba solo de un valle, ni de un forastero, ni de una noche de lluvia. Hablaba de ese instante silencioso que todos enfrentamos alguna vez, cuando nadie nos observa, y aún así sabemos que una decisión pequeña puede definir quiénes somos. A veces no se trata de grandes actos ni de gestos heroicos, sino de abrir o cerrar, de compartir o proteger, de escuchar ese impulso tranquilo que aparece cuando el miedo se calla por un segundo. Quizá hoy no haya nadie llamando a tu puerta bajo la lluvia, pero sí hay momentos en los que la vida te pide abrirte un poco más, confiar un poco más, soltar algo que aprietas por costumbre. Y tal vez, como en esta historia, no veas de inmediato el resultado, porque las transformaciones verdaderas no hacen ruido y casi siempre empiezan en silencio. Si esta historia te ha tocado, si en algún punto te has reconocido en ella, no la guardes solo para ti. Compártela con alguien que quizá la necesite escuchar ahora mismo, porque a veces una historia llega justo cuando tiene que llegar. Y si quieres seguir escuchando relatos que no buscan entretener, sino acompañarte, suscríbete al canal, dale like y ayúdame a que este espacio siga creciendo. Aquí seguimos abriendo puertas, historia tras historia, recordando que los gestos más sencillos son los que cambian destinos enteros cuando nacen de un corazón sincero.